Hoy estaremos dando inicio a una serie, puede sentarse, una serie que vamos a ponerle El Rescate. El Rescate. En esta serie vamos a estar viendo el llamado de Dios a servirle, el llamado de Dios a la salvación, y seguiremos viendo algunas otras cosas dentro de lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos a cada uno de nosotros. Hoy tendremos el primer estudio, y este primer estudio tiene por nombre, ahí lo tiene usted en su boletín, recuerde, a partir del domingo pasado, el mensaje, aparece un bosquejo del mensaje en su boletín, para que después usted pueda ir a casa y darle una buena repasadita para que se acuerde de lo que usted escuchó esta mañana. Vaya usted a la Biblia y cheque ahí en la Biblia si verdaderamente lo que el pastor le está enseñando está de acuerdo con la Biblia. Y hoy vamos a empezar con una nueva modalidad, nada más que voy a tener que quitar a Magdiel de donde está y que se haga para otro lado, más para acá, porque me tapa algo que tengo que mover. Así que se me mueven un poquito para acá, Magdiel, principalmente, para que no me tape un aparatito que tengo por ahí arriba. Gracias, gracias. Así que en esta mañana hoy les voy a traer el mensaje de una manera diferente. Hoy vamos a ir viendo en pantalla. Hoy usted va a tener que aprender del mensaje. Lo va a oír, lo va a ver y va a escribir. Va usted a usar sus tres sentidos. Y se dice que entre más sentidos usemos, más podemos recordar lo que escuchamos. Así que lo primero que vamos a ver aquí es el título del mensaje. El título del mensaje es Al rescate con lo que sea necesario. ¿Qué significa este título? Este título significa, mis amados hermanos, que debemos estar dispuestos a ir a buscar a los perdidos sin importar lo que tengamos que invertir, sin importar lo que tengamos que invertir para ir a encontrar a aquellos que no han conocido a Cristo como Señor y Salvador personal de sus vidas. Ya tengo una lista de direcciones de personas que viven en Jefferson. Tengo otra lista de personas que viven en Commerce. Voy a escribir esos nombres con las direcciones y espero que usted tome uno de esos nombres y vaya a visitar a una de esas familias, si usted es de Commerce, a los que viven en Commerce, y si usted es de Jefferson, a los que viven en Jefferson. ¿Qué vamos a ver primero dentro de esto? Bueno, la introducción, la historia. ¿Qué es la historia de este pasaje que leímos hace unos momentos? Que leyó Isidro y cada uno de nosotros con él. Es la historia de un rey. Es la historia de un rey. Y aquí ahí usted lo va a poder poner. Nuestra historia tiene lugar ¿dónde? En Israel. Recuerde que ya está el reino de Israel, ya está dividido. Y la historia es en el lado norte del reino de Israel, que conservó el nombre de Israel. Así que la historia es en Israel. ¿Cuándo? Aquí nos va a decir cuándo. Y es lo que usted tiene que apuntar. Durante el reinado de Acab, alrededor de 900 años antes de Cristo. Recuerde que en el Antiguo Testamento la cuenta es regresiva. A partir del Nuevo Testamento la cuenta es progresiva. Ese es uno de los grandes cambios que hizo la venida de Cristo a este mundo. La cuenta progresiva. Así que, ¿quién era Acab? Acá era un rey que ni era el rey, digamos. En realidad, la reina era la que estaba reinando en aquel entonces. Vimos su nombre, Jezabel. Una reina maligna, una reina que adoraba a Baal y contaba con 450 profetas del dios Baal. Y se dice, y dice la Biblia, no se dice, dice la Biblia, que un día Elías juntó al pueblo en el monte Carmelo y le dijo: es hora de saber quién es Dios. Si Baal es Dios, seguidle. Y si Jehová es Dios, seguidle.
Así que lo que Elías propuso fue lo siguiente. Algo me movió allá y me apagó el proyector. Fue lo siguiente, ya déjalo. Fue lo siguiente. Elías les propuso hacer un pacto, hacer una ofrenda, con un buey en esa ofrenda, poner leña de él sin prender fuego. Sin prender fuego. Y el buey que fuera consumido por el fuego de Jehová, significaba que por el fuego del Dios, significaba que ese era Dios. Los 450 profetas de Baal brincaron, saltaron, gritaron, hicieron miles de cosas y nunca cayó fuego del cielo. Cuando tocó el turno a Elías, primero que nada Elías mandó a mojar la leña, más bien a inundarla. Hizo un cerco alrededor de la leña y la inundó. Y después de que había hecho esto, Elías, sin gritar, tranquilo, oró a Jehová, y Jehová envió fuego del cielo como una lengua que la envió desde el agua hasta el buey. Y entonces Elías mandó al pueblo a acabar con los profetas de Baal, y estos fueron exterminados. Entonces Jezabel se enojó y prometió a Elías que lo mataría. Entonces Elías huyó de la presencia de Jezabel a esconderse. Y aquí vemos que en dos ocasiones Dios llama a Elías. En dos ocasiones Dios llama a Elías, porque en dos ocasiones Elías se fue a esconder huyendo de la ira de Jezabel. Y aquí vamos a tratar precisamente esas dos llamadas, en especial la segunda llamada. Así que lo primero que ustedes tienen que poner ahí es que fue durante el reinado de Acab, alrededor de 900 años antes de Cristo. Dios levantó un profeta en ese tiempo, en el tiempo de Acab. Este profeta, ya dijimos quién es el profeta Elías. Ahora, ¿para qué llamó Dios al profeta Elías? Y nos dice la Biblia que para pronunciar sentencia sobre Acab, este malvado rey, iba a profetizar una gran sentencia contra él. Allá en Santiago capítulo 5, versos 17 y 18, Santiago nos dice algo interesante. Nos dice que Elías era un hombre como usted y como yo. Tenía las mismas pasiones que tú y yo. Tenía las mismas tentaciones que tú y yo tenemos. Era un hombre común y corriente. No era nada especial. Pero Elías un día oró para que no lloviera, y por 3 años y medio no llovió. Y hubo una gran sequía y hubo una gran hambre. Entre esos tres años y medio se nos dice que hubo algunas cosas interesantes. Entre eso, una de ellas, que Elías va a la viuda de Sarepta, y cuando está con la viuda de Sarepta, ella iba a cocinar el último poquito de harina que le quedaba, ¿verdad? Y había recogido 2 o 3 leños para cocinarlo, y después se iban a sentar a morir, porque era una escasez muy grande, porque no había alimento, porque no había cosecha, porque no había llovido. Cuando Elías llegó a la viuda de Sarepta, cuando ésta se disponía a hacer su torta, como se le llamaba en aquel entonces, no crea que es como la torta del Chavo del Ocho. No tenía jamón ni nada de eso, era simplemente una tortilla gorda. Y dice que Elías le dijo: hazme primero a mí uno. Siempre, hermanos, debemos pensar primero en el siervo de Dios. Y aquella mujer le dijo: pero Señor, no tengo más que para una tortilla para que la coma mi hijo. No tengo para más. Y volvió Elías: hazme primero a mí una. Y puso condiciones, y me la haces dentro de las brasas. No me la vayas a hacer encima del comal.
ahí entre las brasas me la haces, y ya después que esté me la traes y me traes un vaso de agua. La mujer obediente lo hizo. Después que Elías comió aquella tortilla que le había hecho a aquella mujer, nos cuenta la Biblia, hermanos, que nunca faltó la harina y el aceite en la casa de esa mujer mientras hubo hambre en Israel. Este era Elías, un hombre poderoso, uno de los principales profetas de Israel, muy amado y muy querido. Pero Elías se enfrentó y tuvo miedo. Dice ahí Santiago que después oró y llovió y hubo gran cosecha en la tierra. Allá lo puede usted buscar en Santiago 5, 17 y 18. Elías hizo muchos grandes milagros. Resucitó muertos. Véame bien esto. Resucitó muertos. Fue ungido, fue enviado. Y así como Elías, usted y yo hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. El día que recibimos a Cristo como Señor y Salvador personal de nuestra vida, Efesios capítulo 1, versículo 13, el Espíritu Santo de Dios descendió sobre nosotros para habitar para siempre en nosotros, para ungirnos, para llevar a cabo las cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos. Como discípulos de Cristo, somos llamados, hemos sido ungidos, somos enviados para hacer lo que sea necesario para rescatar a los que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Así que, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de este mensaje de hoy? Bueno, la idea es muy sencilla. Así como Eliseo fue llamado, después de que Elías estuvo allá en aquella cueva, Dios le dijo que saliera y que fuera a cierto lugar, porque ahí le esperaba un hombre. Y tenía que hacer dos cosas: poner a Jehú como rey de Israel. Esto significa que Dios iba a acabar con Acab. Y ungir a Eliseo para que Eliseo lo sustituyera, porque Dios lo iba a llevar a su presencia sin conocer muerte. Elías es el segundo hombre que caminó con Dios y fue llevado a la presencia de Dios sin conocer la muerte física. El primero, ¿se acuerdan quién fue? Enoc. El primero de ellos fue Enoc, allá en Génesis capítulo 5. Y ahora Elías va a ser llevado, va a ser traspuesto, va a ser llamado. Así que Elías fue ungido, Elías ungió a Eliseo, lo preparó, lo llamó y lo envió. Como usted y yo hemos ido a hacer lo mismo. ¿Dónde está el llamado de Eliseo? El llamado de Eliseo está ya en el capítulo 19, que ya leímos, los versos 15 y 16, y después los versos 19 al 21. Este pasaje tiene que ver ahí con el primer libro de Reyes, capítulo 19. Allá en los versos 15 y 16, nosotros nos encontramos que Jehová le dijo a Elías que se volviera por su camino, que regresara de nuevo, ahí por el desierto de Damasco, y llegaría y ungiría a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Inmediatamente Elías partió de ese lugar Elías para ir a cumplir con la orden de Dios. La orden de Dios debe de ser cumplida inmediatamente que usted la recibe. No debe haber retrasos. Usted debe actuar de inmediato. Por lo tanto, Elías, con todo y su miedo, actuó de inmediato para ir a buscar a Eliseo. Se nos platica que después de haber ungido a estos dos para ser reyes, uno de Israel y el otro de Siria,
porque quiero que sepa que Siria pertenecía antes al pueblo de Dios, y también tenía que ungir a Eliseo. ¿Qué pasó? Nos cuenta la historia que Elías llegó y Eliseo estaba arando con 12 yuntas. Con 12 yuntas estaba arando, 12 arados. Y Eliseo iba en la última. Y ahí estando Eliseo en la última de las yuntas, o del último arado, Elías dejó caer su manto sobre él. Esto era señal de autoridad. Esto era señal de llamado. Y era señal de ungimiento. Eliseo lo entendió perfectamente. Inmediatamente dejó su yunta, su arado, corrió a donde estaba Elías y le dijo: permíteme ir a besar a mi padre y a mi madre y te seguiré. Elías le dijo: ve y vuelve. Es el mismo mensaje de la gran comisión para ustedes y para mí. Y a hacer discípulos. Ve, le dice Elías a Eliseo, y vuelve. Nuestra versión traduce como una pregunta. Nuestra versión traduce como una pregunta cuando Eliseo le dice a Elías: déjame ir a despedirme de mis padres y vuelvo. Y cuando Elías le dice: ve y vuelve, en nuestra versión dice: ¿qué te he hecho yo? Como una pregunta. Pero en realidad, ya viéndolo directamente, lo que dice en realidad: ve y vuelve, porque recuerda lo que te he hecho. Recuerda lo que te he hecho. ¿Y qué le había hecho? Había puesto su manto sobre él, había llamado Elías a Eliseo, lo había ungido y lo había preparado para cumplir con ese mandato de ir a cumplir la misión que Elías tenía. Así que de inmediato que Elías le dijo: ve y vuelve y recuerda lo que te he hecho, Eliseo viene a ser el sucesor de Elías. Pero cuando Eliseo regresó, Elías le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y oiga esto: no quiero mucho, Señor, quiero poquito, nomás que tenga yo el doble de tu espíritu. Pidió. A veces nosotros: ay, Señor, pues mira, pues hay cualquier cosita que tú me quieras dar. Mira, Señor, pues un novio, aunque sea borracho. Una novia, aunque no sepa cocinar. Qué poquiteros somos, ¿verdad? Qué poquiteros somos nosotros. ¿Qué quiere que te haga, Eliseo? Nada, Señor, no me dame el doble de tu espíritu, ¿eh? Elías le dijo: oye, cosa tremenda estás pidiendo, ¿eh? No estás pidiendo nada fácil, pero se te será hecho si cuando yo me aparte de ti, tú me ves, cuando sea apartado de tu presencia. Así que Eliseo iba a ocupar el lugar de Elías. Era ser llamado. Ahora, hay una cosa importante que ahí tiene usted en su boletín, y veo que todo el mundo lo tiene cerrado. Qué triste. ¿Por qué no saben escribir? ¿Por qué no saben leer? Aprenda a escribir. Cuando escuche algo que le guste, escríbalo. Usted no sabe la inmensidad de papeles que yo tengo. ¿Por qué creen que uso anécdotas y anécdotas y anécdotas? Así que Eliseo no eligió a Elías. Eliseo no eligió a Elías. Elías fue el que eligió
a Eliseo. Es lo mismo que Jesucristo hizo con nosotros. Es lo mismo que el Señor Jesús hizo con nosotros. Él dijo: no me elegisteis vosotros a mí, yo os he elegido a vosotros y los he enviado. Así como Eliseo no eligió a Elías, usted y yo no elegimos a Dios. Dios nos eligió a nosotros a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Eliseo? ¿Qué fue lo que Eliseo hizo de inmediato? Usted lo puede ver en el verso 21, dice: y se volvió, tomó un par de bueyes, los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Sabe lo que hizo Eliseo aquí? Rompió completamente con su pasado. Rompió completamente con su pasado. A partir de ese momento el pasado de Eliseo quedaba atrás. A partir de ese momento el pasado de Eliseo había desaparecido para siempre. Pero nosotros estamos luchando con nuestro pasado. No hemos echado atrás nuestro pasado. Seguimos sintiendo rencor contra un padre que nos ofendía. Seguimos sintiendo rencor contra un padre borracho. Seguimos sintiendo rencor contra un padre abusador. Seguimos sintiendo rencor contra una madre que nunca nos defendió contra un padre malo. Seguimos sintiendo rencor contra un tío que nos hizo algo malo. Seguimos sintiendo rencor contra aquel, contra el otro y contra el más allá. Seguimos cargando nuestro pasado en nuestro lomo. No lo hemos dejado atrás. Lo seguimos cargando. Cuando Eliseo quemó los arados con los bueyes, lo que Eliseo estaba haciendo exactamente era: el puente con mi pasado ha sido roto. Para atrás, ni para tomar impulso. Acabó con su pasado. ¿Qué le pasa a veces a los hombres? Cuando se casan. ¿Qué dice la Biblia? Por tanto dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. Pero los hombres no cortan el cordón umbilical. Siguen agarrados del cordón umbilical a la madre. Y la pobre esposa: es que tú no cocinas el arroz como mi mamá. Es que tus frijoles parados no son iguales a los de mi mamá. Pues enséñale. Si no hace los frijoles como a ti te gusta, enséñale cómo los hacía tu mamá. Pero no la estés criticando. Hermanos, cortar con nuestra madre y con nuestro padre no significa no quererlos. No significa no amarlos. Significa que ahora mi primera responsabilidad es mi esposa o mi esposo y mis hijos. Hoy tengo que mostrar más amor por mi esposa y por mis hijos que aún por mi mamá y mi papá y mis hermanos. De ahora en adelante, desde el momento que tú diste el sí, ya sea en el civil o ya sea en una iglesia, en cualquier iglesia que haya sido, cuando tú diste el sí, tú cortaste el cordón umbilical para unirte a tu esposa, para unirte a tu esposo. Exactamente Eliseo entendió eso. Su pasado había quedado atrás. Hoy estaba unido a Elías y a través de Elías estaba unido a Dios. Y su futuro era con Dios. Su futuro era caminar con Dios. Su futuro era andar con Dios. Y ya no más en lo que andaba antes. Vea esto. Dios nos llama flojos. Dios nos llama flojos a servirle. A veces en algunas iglesias dicen: pues vamos a darle a fulanito un cargo por ahí a ver si viene. Nunca me propongan eso, porque yo nunca lo voy a hacer. El que merece hacer algo en la iglesia es el que está constante en la iglesia. A nadie le voy a dar algo simplemente para que venga. Eliseo no era un flojo. Eliseo era un trabajador. Eliseo era un hombre apoderado, rico.
Tenía 12 yuntas. Así que imagínense el tamaño del campo que Eliseo tenía. No era cualquier persona. Yo recuerdo una persona cuando estaba en el seminario que le pregunté: ¿y tú por qué veniste al seminario? Me corrieron del trabajo y no tenía yo nada que hacer y supe que aquí daban de comer gratis y me vine al seminario. Por cierto, ya no está en el ministerio. Dios llama a gente ocupada. Dios llama a gente activa y Eliseo era un hombre trabajador, un hombre activo. Ahora, cuando Elías lanzó su capa o su manto sobre los hombros de Eliseo, Elías le estaba diciendo: ahora estás bajo la autoridad de Dios. Ahora estás bajo la autoridad de Dios. De la misma manera, Jesús es quien llama y nos llama a seguirlo. Él dijo en Juan 15:16 lo que ya dije en su momento: vosotros no me escogisteis a mí, pero yo os he elegido, yo os he puesto para que vayáis y deis mucho fruto. Jesús nos llamó a ti y a mí. Ya en Efesios 1, 4 y 5 Pablo dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios te ha llamado y Dios tiene un ministerio para ti. Ahora Eliseo dijo: iré contigo. ¿Cuántos estamos dispuestos hoy a decir: Señor, estoy listo para ir contigo? Jesús nos llama. Tenemos por ejemplo allá a Isaías, cuando Dios dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Elías dijo: Señor, estoy listo, envíame a mí. ¿Dónde están los Eliseos? ¿Dónde están los Elías? Dispuestos a hacer lo que sea para servir a Jesús, para alcanzar a la gente que necesita escuchar el mensaje de vida eterna, el mensaje de vida abundante, el mensaje que transforma vidas, el mensaje que cambia los matrimonios, el mensaje que hace matrimonios felices, hogares felices, hombres y mujeres diferentes. En mis 45 años de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador personal de mi vida, he visto hombres cambiar, he visto hombres ser diferentes, he visto hombres dados al alcoholismo, han venido a los pies de Jesús, recibiéndole como Salvador de sus vidas, y hoy son hombres que viven perfectamente bien, porque lo que antes gastaban en el alcoholismo, hoy lo tienen para sus hogares. Hombres que diezman y hombres que han hecho casas que nunca habrían podido hacer si no hubieran venido a Cristo y Cristo les hubiera quitado ese alcoholismo que tanto daña a la persona. Así que, en segundo lugar, veamos que así como Eliseo fue ungido, allá en Segundo de Reyes, vayamos a Segundo de Reyes capítulo 2, versos 1 al 3, dice así: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Jezreel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Bet-el, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Bet-el, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti
Y él dijo, sí, yo lo sé. Callar. Dejen que Elías piense que yo no sé, que ya se va a ir. Cállense, guarden silencio, yo ya lo sé. Ahora, ¿qué vemos aquí? Bueno, en primer lugar, Elías está probando a Eliseo. Le dice, quédate aquí, no vayas conmigo. Elías lo está probando para ver si Eliseo está dispuesto a hacer lo que sea por obedecer en su vida la voluntad de Dios. Muchas veces, hermanos, Dios permite que pasemos por pruebas para ver si en verdad estamos dispuestos a enfrentar lo que sea con tal de servirle a Él para siempre. Vamos a ver adelante que Eliseo hace exactamente lo mismo que hizo Elías. Se dice que Eliseo hizo los mismos milagros que Elías hizo. Lo vemos abriendo el río de la misma manera que Elías. Lo vemos haciendo que el aceite de una viuda que no tenía para pagarle a sus acreedores rindiera tanto que le alcanzó para pagar a sus acreedores y todavía para vivir y levantar a sus hijos. Elías hizo que la harina y el aceite de aquella viuda rindieran. Eliseo también resucitó muerto. Eliseo, aún en algunas cosas, superó a Elías. Recuerde que Eliseo tenía una doble porción del espíritu de Elías. Así que allá en el mismo capítulo 2, los versículos 6 al 12, encontramos lo siguiente, ¿verdad? Cuando ya Elías le dice, quédate aquí, no me sigas, no vayas conmigo, ¿verdad? Y Eliseo le dijo, yo voy contigo. Dice que Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas del Jordán, y éstas se abrieron y pasaron el río Jordán por lo seco. Y estando ahí en ese lugar, vino un gran torbellino. Pero antes de eso, Elías le dijo a Eliseo, ¿verdad? Que qué quería. Entonces Eliseo fue cuando le dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no lo vas a recibir. Si no me ves, dice, si no, no. Y entonces, cuando fueron y estaban hablando, ¿verdad? De repente, aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. ¿Qué pasó después? Aquí hay algo interesante. ¿Sabe qué hay? Un paralelo en el ungimiento de Eliseo en el momento de que Elías asciende al cielo, ¿verdad? Cuando Elías le fue quitado a Eliseo, vemos aquí un paralelo con la unción de Eliseo y el nacimiento de la iglesia. Allá en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, nosotros tenemos esto así. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de sobre cada uno de ellos,
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, vean, según el Espíritu. ¿Se dejan esto? Según el Espíritu les daba que hablase. O sea, hablaban lenguas según el Espíritu les daba que hablase. No es lo que yo quiero, es lo que el Espíritu Santo quiere. No eran lenguas angélicas, eran lenguas entendibles, eran idiomas. Eran idiomas. Y no es que Pedro habló en todas las lenguas de los que estaban ahí. Por eso dice, según el Espíritu les daba que hablase. Tal vez por allá Juan estaba escuchando a Pedro y empezó a hablar la lengua de los que de los que vivían en Roma. Por acá Felipe empezó a escuchar también a Pedro y empezó a hablar la lengua de los otros. Por eso decía, bueno, ¿y cómo es que estos hablan las lenguas de cada uno de nosotros? Son lenguas entendibles. Ya después allá los corintios hicieron un enredo tremendo, ¿verdad? Pero aquí son lenguas entendibles, lenguas que se entienden correcta y perfectamente bien. Ahora, ¿qué significa el viento y el fuego? Es un símbolo. Viento y fuego es un símbolo de la presencia de Dios. Viento y fuego es un símbolo de la presencia de Dios. Eliseo estaba dispuesto a seguir a Elías fuera lo que fuera. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. ¿Cuándo se cumplió esa promesa, hermanos? ¿Quién sabe cuándo se cumplió esa promesa? Aquí en la cita que acabo de leer, en el capítulo 2. Ahí se cumplió la promesa. ¿Cuántas veces se tiene que cumplir una promesa? Una sola vez. Así que si la promesa de que el Espíritu Santo ya está aquí, ya está cumplida, no tiene que volverse a cumplir. Ya se cumplió. Y como dice Pablo en Efesios 1:13, de aquí en adelante, todo lo que oyen la palabra, todos los que creen a la palabra, son sellados con el sello del Espíritu Santo. Todos los que hemos recibido a Cristo como Salvador personal de nuestra vida tenemos el Espíritu Santo. Pero hay una gran diferencia. En unos pareciera que tienen amarrado el Espíritu Santo, no lo dejan moverse. No te muevas. Tranquilito, tranquilito. Take it easy, take it easy. Le dicen al Espíritu Santo. Estate ahí quieto. Por eso hay muchos que dicen, ¿por qué el hermano aquel esto? ¿Y por qué el hermano aquel lo otro? Porque ese hermano se está dejando usar por el movimiento del Espíritu Santo en él. ¿Por qué algunos nunca queremos hablarle a nadie? Porque pensamos que los que vamos a hablar somos nosotros. Muchos de ustedes serán llevados a las cortes. Tendrán que enfrentar a jueces. Pero tranquilos. Yo les diré que hablar. Yo pondré en su boca lo que ustedes tienen que decir. Crea eso. Lea su Biblia. Lea su Biblia. Y usted verá cómo le usa Dios. Y usted verá cómo le usa Dios. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo no se mueve en nosotros? Rápidamente termino con esto. En primer lugar, nosotros necesitamos estar buscando al Señor Jesucristo en oración si queremos ver el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo oramos al día? 3 veces. Desayuno, comida y cena.
O a veces en el desayuno estamos deprisa porque nos paramos un poco tarde y nos acordamos de dar gracias siquiera. La comida comemos en la calle porque comemos en el trabajo. Y la cena, pues estamos todos juntos cenando viendo la tele. Y se pasó el día y usted no oró ni una sola vez. Solamente cuando usted pasa tiempo con Jesucristo a través de la oración y a través de la lectura de la palabra, el Espíritu Santo que habita en usted se estará moviendo. Se estará moviendo. De otra manera, no hay movimiento. Y si no hay movimiento, no hay acción. Pase tiempo con el Señor orando. Déjeme decirle lo siguiente. La fecundidad, ser una persona fecunda. ¿Sí entiende la palabra fecunda, verdad? Pues es alguien que está dando. Una persona fecunda, es, como dice ese árbol, esa gallina es bien fecunda. ¿Cómo da huevos? ¿Me entienden? Entonces, la fecundidad fluye de una intimidad. Por ejemplo, hermanos, díganme aquí, ¿cuántos de ustedes antes de casarse fueron novios mínimo 3 años? Levante la mano. Nada más la hermana Delia. Perdón, Elia. Le quito la D. ¡Wow! 2 años y medio. 2 años. Ah, Josefa, 2 años. Año y medio. 1 año. ¡1 año! Allá Javier y Adriana. Oye, ya más bajo de 1 año ya es vergüenza. 10 meses. Ya por ahí alguien como que se rasca, como queriendo decir yo 10 meses, pero como que no se atreve. 8 meses. 6 meses. Oiga, hermano, cuando usted se casó no conocía ni a su esposo, ni el esposo a la esposa. No se conocían. Válgame, se casaron con un extraño. Me la vendieron en 150. Se casaron con un extraño. ¿Usted no conocía a la persona con la que se estaba casando? Ahora, ya que nomás duraron 1 mes o 2 meses, o tal vez se conocieron hoy y mañana se casaron, no sé cómo sería, no sé cómo sería la cosa. ¿Cuántos de ustedes pasan tiempo diariamente platicando? Que se sientan y corren a los niños a ver a dónde, y están ahí en el comedor tomándose una tacita de café o de té o de lo que les guste y platican. Pues yo cuando llega mi esposo... Por eso, no importa a qué horas. No importa a qué horas, hermano. Baja la pared. O sea, la hora no importa, que por lo menos crucen unos 5 o 10 minutos, unas cuantas palabritas. Ustedes no se conocen. Ustedes están viviendo con un extraño y con una extraña. La relación crece a través del compañerismo. La relación crece a través del compañerismo. Si usted no está teniendo compañerismo con Jesús, que eso era lo que yo quería tratar, si usted cada día no está hablando con Jesús, si usted cada día no está oyendo a Jesús a través de leer su palabra, usted no conoce a Jesús. Usted tendrá que decir como Job, pues de oídas te conozco, Señor. De oídas te conozco. Mi hermano,
Usted no puede conocer cuáles son las medidas de su esposo o de su esposa para ir a comprarle un vestido o un pantalón o una camisa a su esposa. Cuando mis hijos me van a regalar algo, van con mi esposa y le dicen, mami, ¿qué talla de camisa le compro? Y ya le dice, pues su papá es de cuello grueso, así que cómprenle 17,5 de cuello. Hermanitos, amigos, yo les voy a dar un consejo. Yo sé que usted trabaja mucho. Yo sé que a veces ambos trabajan y llegan cansados. A veces también, y este es un gran error, pero el vivir aquí es una necesidad. El esposo o la esposa trabaja de día y el esposo o la esposa trabaja de noche para cuidar a los niños y no tener que pagar para darlos a cuidar. Eso significa que ustedes no están teniendo una relación marido y mujer. No estoy regañando a nadie, ni mucho menos. Estoy explicando lo que es una relación con Jesús, comparándola con la relación que tenemos en el matrimonio. Si ustedes no platican, por ejemplo, mi esposa y yo constantemente, oye, fíjate, está pasando esto. Cuando nuestros hijos estaban pequeños, ¿qué vamos a hacer con fulano? No, pues hay que hacer esto. Que mira que la maestra habló y me dijo esto. Hermanos, es importante. Quieren tener un matrimonio largo, un matrimonio fructífero. Platiquen. Se los aconsejo de todo corazón. Platiquen. Y de cuando en cuando, platiquen con los hijos. Júntese el esposo, júntese la esposa, traigan a los niños y platiquen. Por lo menos una vez a la semana. Juntos, pregúntenles a sus hijos. A ver, platícanos, ¿cómo te fue esta semana en la escuela? No, papá, que un niño por ahí me estaba molestando y le puse morado su ojo. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Lo va a regañar? ¿Le va a gritar? Y aseguro que nunca más su hijo le dirá nada. Pero si usted le dice, mira mi amor, eso no es bueno. Eso no es bueno. Tal vez te buscó pleito y tú te desquitaste haciendo eso, pero no es bueno. No te voy a regañar, pero eso me lastima que seas un niño violento. Me duele. Pero ¿qué hacemos cuando un niño se sincera con nosotros y nos dice, no, pues ¿qué hice esto? Le gritoneamos, agarramos un palo, lo agarramos a palazos. Le aseguro que su hijo nunca, nunca, de los nunca, le va a volver a decir nada. Ha perdido la confianza en usted y nunca le va a decir nada. En cambio, nosotros podemos ir a Dios. Podemos ir a Dios y decirle, papito, fíjate que hoy me dieron cambio de más en Walmart y me quedé con él, Señor. Le aseguro que Dios no va a agarrar un palo y me va a dar por la cabeza, pero sí me va a llevar a su palabra para decirme, no robarás. Y me hará sentir tan mal en mi corazón que voy a ir a Walmart y les voy a devolver lo que me dieron de más. Aprenda a tener una relación íntima con Dios. Por eso hay dos llamados, y con esto termino. El primer llamado es a la salvación. Usted no puede tener una relación íntima con Dios para servirle si usted no tiene una buena relación con Dios. Y la buena relación con Dios empieza cuando usted reconoce que es pecador. La Biblia dice que todos somos pecadores, que todos hemos pecado. Porque somos descendientes de Adán, somos pecadores. Pero también la Biblia nos dice que Dios nos ama tanto
que envió a Cristo Jesús a través de una vida a morir en la cruz del Calvario con los brazos abiertos para que en una mano nos tome a nosotros y de la otra mano tenga tomado a Dios y vuelva a unirnos con Dios. Una vez que reconoces que eres pecador, necesitas arrepentirte de tu pecado, abrir tu corazón e invitar a Cristo a entrar en tu vida. Ahí es donde la relación con Dios cambia, de enemigos a amigos, de creación a hijos. Cuando usted le dice a Jesús: Jesús, yo te recibo como mi Salvador, mi corazón está abierto, entra a morar en él. Y esta mañana yo termino haciendo esta invitación. Habrá alguien que sabe que es pecador. Y vuelvo a repetir, somos pecadores no porque somos borrachos, no porque somos drogadictos, no porque somos asesinos. No. Esa no es la razón por la que somos pecadores. Somos pecadores porque en Adán, usted y yo heredamos un cuerpo de pecado. En Cristo Jesús, nuestro pecado es clavado en la cruz, y cuando lo invitamos a Él a entrar en nuestra vida, nuestro pecado es clavado en la cruz para siempre. Y Cristo nos da la seguridad, vida abundante y vida eterna. ¿Alguien quiere en esta mañana levantar su mano en señal de que le dice a Jesús: yo te invito, entra a mi vida, te recibo como mi Salvador? ¿Habrá alguien? Levanta tu mano. Levanta tu mano. Y esta sola actitud es como si estuvieras elevando tu mano al cielo y estuvieras agarrando a Dios y Dios te agarrara a ti, y a través de esa circulación entrar a vivir en ti para siempre. Él quiere entrar a vivir en ti. Él quiere morar en tu vida. Él quiere ser parte de tu vida. Pero tú necesitas invitarlo. Y la manera de invitarlo, simple y sencillamente, es: levanta tu mano. Y de esa manera le estás diciendo: Jesús, yo te invito. Entra y mora en mi corazón. Te recibo, Señor, como Salvador. La salvación es un regalo. No hay manera de comprarla. Solo tenemos que aceptarla. ¿Verdad que solo cuando alguien nos trae un regalo, le decimos: ¿cuánto te debo? ¿Verdad que no? Simplemente extendemos las manos y le decimos gracias. Esa es la salvación. Es un regalo. Extiende una de tus manos para recibir el regalo de Dios. ¿Quién lo hará? ¿Quién lo hará? ¿Habrá alguien? No yo. Cristo te invita. Él quiere morar en ti. Él quiere hacer una vida nueva en ti. Una vida maravillosa. Una vida preciosa. Dios les bendiga. Dios les bendiga en esta mañana.